Comienzo de la vida pública de Jesús. Jesús partió de Cafarnaúm, a través de Nazaret, hacia Hebrón. Pasó por la hermosa comarca de Genesaret, cerca de los baños calientes de Emaús. En los campos veíase mucha hierba alta y en las laderas de las montañas y casas entre hileras de higueras, datileros y naranjales. Junto al camino se celebraba una fiesta popular. Grupos de hombres y mujeres, separados unos de otros, disputaban diversos juegos con premios consistentes en frutos de diversas clases. Aquí vio Jesús a Natanael de Chased entre el grupo de hombres que estaba bajo una higuera. Natanael estaba luchando con una fuerte tentación de sensualidad mientras miraba hacia el grupo de mujeres. Jesús, al pasar, le dirigió una mirada de advertencia. Natanael sintió al punto una fuerte impresión y, sin conocer a Jesús, pensó para sí, este hombre tiene una mirada avasalladora. Tuvo la impresión como si ese hombre era superior al común de los mortales. Se sintió conmovido, se reconcentró en sí mismo, venció la tentación y fue desde entonces más severo consigo mismo. Me parece que vi a Neftalí, llamado Bartolomé, quien también quedó prendado de la mirada que Jesús les dirigió. Jesús iba caminando con dos compañeros de infancia por la Judea en dirección a Hebrón. Estos compañeros y discípulos no le fueron fieles, se separaron muy pronto de él, y solo después de la resurrección y de la aparición a los discípulos en el monte Tebés de Galilea, se convirtieron de verdad y se unieron a la comunidad cristiana. Al llegar a Betania, Jesús se dirigió a casa de Lázaro. Lázaro parecía de más edad que Jesús, tendría por lo menos 8 años más. Poseía una gran casa con mucha gente, hacienda, huertas y jardines. Marta tenía casa aparte, y otra hermana, que vivía sola como reconcentrada en sí misma, tenía también vivienda apartada del resto de la casa. Magdalena residía por ese tiempo en su castillo de Magdala. Supe que Lázaro hacía mucho que era amigo de la Sagrada Familia. En otras ocasiones había ayudado a José y a María con muchas limosnas y desde el principio hasta el fin había ayudado a la comunidad cristiana. Todo el dinero que llevaba Judas provenía de sus larguezas, así como los gastos que necesitaban hacer los discípulos de Jesús eran sufragados con las limosnas de Lázaro. Desde Betania Jesús se dirigió al templo de Jerusalén. El padre de Lázaro se llamó Sara o Sera y era de noble estirpe originaria de Egipto. Había vivido también en Siria, en los confines con Arabia, y tenía parentesco y amistad con un rey de Siria. Por sus merecimientos en una guerra fue premiado por el emperador romano con tierras y posesiones cerca de Jerusalén y en Galilea. Era como un príncipe entre sus compatriotas y muy rico, y por su casamiento con una mujer judía, de la clase de los fariseos, había aumentado sus bienes materiales. Su mujer se llamaba Jezabel. Lázaro se hizo judío y era observante de la ley, piadoso al modo de los fariseos de su tiempo. Tenía un derecho sobre parte de la ciudad, cerca del monte Sión, donde el torrente corre a través del barranco, junto a la colina del templo. Pero la mayor parte de sus derechos los había cedido al templo. Con todo había quedado en la familia un antiguo derecho sobre la parte donde vi más tarde que los apóstoles subían al cenáculo, a pesar de no pertenecer ya a sus posesiones. El solar de Betania era muy grande, con muchos jardines, pozos y terrazas, y estaba circundado por un doble foso. La familia de Lázaro estaba enterada de las profecías de Simeón y de Ana. Esperaban al Mesías y en la infancia de Jesús tuvieron amistad con la Sagrada Familia. Los padres de Lázaro tuvieron 15 hijos, de los cuales 6 murieron tempranamente, 9 llegaron a la edad adulta y solo 4 vivían en tiempos de la predicación de Cristo. Estos 4 fueron, Marta, 2 años menor, una María, llamada la Silenciosa, 2 años menor que Marta, y María Magdalena, 5 años menos que María la Silenciosa, que era tenida por algo corta de mente. Esta María no está nombrada en la Escritura, pero valía mucho delante de Dios. En la familia quedaba como arrinconada y por esto era desconocida.
Magdalena, la menor de todas, era muy hermosa y desde sus primeros años se manifestó de aspecto lleno, vigoroso y esbelto, estaba llena de vanidad, de coquetería y de seducciones. Al cumplir 7 años ya habían muerto sus padres. Ella no lo sufría, por los severos ayunos que practicaban en la casa. Desde pequeña era vanidosa, orgullosa y caprichosa y por demás golosa. No le era fiel a nadie y solo buscaba al que la halagaba más. Era derrochadora y dadivosa por compasión natural y dada a todo lo brillante y a las magnificencias exteriores. Su madre tenía parte de culpa por sus mimos, también había heredado de ella su compasión natural y sensible. La madre y la nodriza falsearon la formación de Magdalena, porque en todas partes la hacían aparecer para lucir, dejaban aplaudir sus coqueterías y artes de seducción y solían permanecer demasiado con ella a la ventana y en público. Esta costumbre de sentarse a la ventana para curiosear fue el comienzo de su ruina moral. La he visto en la ventana y en la terraza de su casa en un asiento de alfombras y almohadones, de modo que se la pudiera contemplar desde la calle en toda su hermosura y seducción. Sustraía desde entonces golosinas con que obsequiar a otras criaturas en el jardín y desde los 9 años comenzó a fantasear con cariños y amores. Con el andar de los años al crecer su talento crecía también el ruido en torno de ella y la admiración de las gentes. Reunía a muchos admiradores. Era instruida y sabía escribir versos de amor en pequeños rollos de pergamino. Mandaba luego estos escritos a sus admiradores, y así era conocida en todas partes y se hablaba mucho de ella. Pero no vi en ella que realmente amase a alguno o que fuese amada por otro, en todo procedía por vanidad, sensualidad, amor propio y coquetería. Era tenida como escándalo para sus hermanas. Ella se desviaba de sus hermanas por la vida sencilla que llevaban. Cuando a la muerte de sus padres se repartieron por suertes la herencia paterna, le tocó a Magdalena el castillo de Magdala, que era muy hermoso. Contaba apenas 11 años cuando se retiró a ese castillo con mucho acompañamiento de criadas y de servidores de la casa y gran suntuosidad. Magdala era lugar de fortalezas y edificios almenados formado de castillos, casas fortificadas, oficinas públicas, plazas con pórticos, paseos y jardines. Distaba 8 horas de camino al oriente de Nazaret, a 3 de Cafarnaúm y a 1:30 de Betsaida, hacia el mediodía, a 1 milla del lago de Genesaret, en una altura, y en parte en el valle que corre hacia el mar de Galilea, terminando en el camino que se extendía alrededor del lago. Uno de los castillos pertenecía a Herodes, el cual poseía otro más grande en la fértil campiña de Genesaret, por eso había allí soldados de Herodes, que eran causa de mayor licencia de costumbres. Muchos oficiales tenían trato con Magdalena. Fuera de estos soldados habría en toda Magdala unas 100 personas más, la mayor parte empleados, cuidadores de los castillos, criados y mayordomos. No había allí sinagoga, y la gente piadosa iba a la de Betsaida. El castillo de Magdalena era el más hermoso y estaba situado en terreno más elevado que los demás del contorno, desde sus terrazas se podía contemplar la llanura del mar de Galilea hasta la orilla opuesta. A Magdala confluían 5 caminos, en cada uno de ellos se veía, como a 1 media hora, el castillo correspondiente. Magdalena tenía criados y criadas, porque poseía allí campos con ganado, pero la administración era defectuosa y todo iba en decadencia. Herodes solía tener allí grandes cacerías, además de hacerlo en el castillo de Genesaret, donde poseía un parque de animales.